Estamos en el contexto de la ISO 21001-2018, que es la norma que especifica los requisitos para una organización educativa. El objetivo principal de esta norma es demostrar la capacidad para apoyar la adquisición y el desarrollo de competencias y además ayudar a aumentar la satisfacción de los estudiantes y otros beneficiarios. Pero más allá de lo que es típicamente normativo y la certificación y los requisitos, queremos ver la norma de otro punto de vista, que es el punto de vista de la buena práctica. O sea, ¿qué es lo que nos trae una norma? Es un conjunto de expertos a nivel internacional, mundial, que nos dicen cuáles son las mejores prácticas para la educación. Vamos a ver cómo esta norma entonces nos ayuda específicamente para la educación virtual o online. Entonces, la gran pregunta o la consigna que queremos resolver en este seminario es cómo mejoramos la calidad de la educación virtual. Habiendo dos preguntas relacionadas. Uno, ¿cómo aprendemos de manera virtual? Por eso nos importa el concepto hacia la educación. Y segundo, ¿cuáles son los procesos importantes y qué requisitos tienen para mejorar la calidad de la educación virtual? Bien, entonces en los contenidos vamos a pasar cuatro grandes aspectos. Vamos a hablar de los conceptos de calidad de educación virtual. Vamos a repasar un poquito también lo que son las teorías del aprendizaje y especialmente teoría de aprendizaje y multimedia, puesto que en la formación virtual el paradigma está ahí, ¿no? Más que en la interacción presencial. Vamos a hablar de una norma específica que habla de la formación virtual, calidad de formación virtual, que es la UNE 66181, y vamos a ver cómo la integramos esta con la ISO 21001. En los conceptos vamos a tener tres grandes conceptos, ¿cierto? Los conceptos de calidad, los conceptos de educación especialmente, y los conceptos de qué es lo virtual. En cuanto a los conceptos de calidad, tenemos que entender que en el mundo de calidad siempre vamos a hablar de lo que es conformidad, ¿eh? Conformidad a requisitos, ya sea requisitos de proceso o requisitos de producto. Esa es una buena forma de entender lo que es calidad. Ahora, esa conformidad de requisitos siempre tiene que ir en línea de la satisfacción de los clientes, en este caso de la satisfacción de los estudiantes. Y para poder lograr esa satisfacción de los clientes necesitamos procesos, ¿no? Y esos procesos pueden ser implementados a través de un sistema de gestión que es la ISO 21001 de educación. Importante acá es que una vez que uno implementa un sistema de gestión, en este caso de educación, a través de la mejora del desempeño puede apuntar a la excelencia de los resultados. Por otra parte, definimos como servicio educativo o educación en particular bajo esta norma como la adquisición y el desarrollo de competencias, donde competencia se entiende como la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos. Ahora, en lo virtual vamos a tener tres grandes aspectos. Por supuesto, lo virtual está mediado por la tecnología, ¿no? La tecnología nos obliga a una presencia virtual que no es presencial, no es física. Y esa tecnología y esa presencia no física virtual nos exige metodologías distintas de abordar el aprendizaje. Entonces, en cuanto a tecnología, en todo lo que es formación virtual o educación virtual tenemos distintos tipos de tecnología. Tenemos tecnologías para el entrenamiento, didáctica, por ejemplo, herramientas de autor como Camtasia, como eSpring, Captivate. Tenemos herramientas LMS, ¿cierto? Learning Management System, como Moodle, que es plataforma abierta, Blackboard, Canva, etc. Y otras herramientas que podemos utilizar para educación sincrónica, como las plataformas de videoconferencia como Teams que estamos ocupando hoy día, o Zoom u otras, etc. Entonces, la malla de tecnología es bastante amplia dentro de la educación e-learning y tenemos que tenerla en cuenta para ver cómo interactuamos con esas en la formación virtual. Un tema que se relaciona con esto es qué pasa con la presencia virtual, qué pasa con la falta de presencia física. Entonces, lo que decimos acá es que la interacción humana mediada por tecnología disminuye el compromiso psicológico. Claro, porque no hay cuerpo presente. No es lo mismo en esta conversación, por ejemplo, que estuviéramos cerca, mirándonos, sintiéndonos, percibiéndolo, que estar a través de la pantalla. De hecho, yo, por ejemplo, no veo a nadie ahora, solamente veo mi presentación y me imagino que están ustedes allá. Entonces, aquí hay un tema muy importante que lo dice Varela, Francisco Varela, que la mente funciona como encarnada en el cuerpo, que es el principio inactivo. Es decir, la mente funciona mucho mejor si está encarnada en un cuerpo y ve un cuerpo
que es similar al de sí mismo, pero distinto de sí. Entonces, al no existir esta presencia física, se produce una especie de alienación en la cual el otro no es percibido, sino de la misma forma como cuando está presente. Entonces, este distorsionamiento de la percepción del otro provoca que el compromiso psicológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más complejo, sea más difícil. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo como docente puedo lograr que mis alumnos se conecten, se comprometan psicológicamente en el aprendizaje si es que no me ven? Y ese es un gran tema que tenemos que resolver en el tema virtual. Entonces, la pregunta es, ¿cómo aprendemos de manera virtual sin presencia física? Acá tenemos que echar mano a un par de teorías, ¿no?, del aprendizaje. Las teorías clásicas del aprendizaje parte por el conductivismo. Ahí todos recordarán a Pavlov y su condicionamiento operante con el perrito, ¿cierto? Dice que el conductivismo dice que el aprendizaje es observable por el cambio en el comportamiento a partir de un estímulo externo. Esa sería la teoría inicial de aprendizaje. Luego evolucionamos al cognitivismo, hablan de Piaget, ¿cierto? Que habla de que el aprendizaje es un proceso de adquisición y almacenamiento de información, principalmente. O sea, todo el aprendizaje se concentra en la mente. Una tercera teoría con Vygotsky tenemos que se llama constructivismo. El aprendizaje es un proceso de construcción subjetiva basada en la interacción. Estas teorías no son excluyentes entre sí, sino que se van sumando. De hecho, en constructivismo también tenemos cognitivismo y conductivismo. Y finalmente, el paradigma más actual que nos lleva a las tecnologías virtuales es el conectivismo de Siemens y Downen, en la cual habla que el aprendizaje es un proceso de conexión de redes de distintas fuentes, redes internas neuronales, redes conceptuales y externas en la relación con otros, y finalmente las redes tecnológicas, que son la base de ese conectivismo. Entonces, cuando hablamos de cómo aprendemos de manera virtual, tenemos que concentrarnos en tratar de entender cómo funciona la mente. Por excelencia, la mente va a funcionar con la teoría del cognitivismo, en la cual el aprendizaje es un proceso de información. Y, por supuesto, con el constructivismo, que la idea es que el aprendizaje funcione de manera subjetiva e interrelación con el otro, y finalmente en red, que es lo que dice el conectivismo. Bueno, a partir de esto entonces aparecería lo que se llama una teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. ¿Cómo aprendemos cuando no hay cuerpo presente? Aprendemos principalmente con todos los recursos que tenemos multimedia. ¿Cómo funciona la mente? Cuando la mente se encuentra sobre un material multimedia, lo primero es que va a observar son palabras como la que vemos acá y imágenes. Ahora, esas palabras que tenemos acá y estas imágenes, estos mismos cuadros, son también textos, ¿ok? Ahora, las palabras entran por el canal auditivo, ¿no? Por el oído. Yo puedo escuchar lo que estoy diciendo, ustedes pueden escuchar lo que yo estoy diciendo, y por otra parte pueden ver las imágenes que están ahí. Los textos tienen la naturaleza que uno lo puede ver y también lo puede escuchar por el sonido que estoy pronunciando. Eso se captura a través de los sentidos, ¿cierto? Dijimos el oído y la vista. Las palabras que pasan por el oído se seleccionan a través de los sonidos, y por otra parte las imágenes que pasan por la vista se seleccionan también en lo que llamamos memoria de corto plazo. Esos sonidos van a un modelo verbal y las imágenes van a un modelo visual. Esto es lo que nosotros llamamos memoria de trabajo. ¿Cuál es el problema con la memoria de trabajo? Es que es acotada. La atención se dice que dura alrededor de 10 a 20 segundos. Es muy probable que ya muchos de ustedes no recuerden lo que dijimos al principio de esta misma lámina, y mucho menos de lo que hemos dicho al principio de la presentación. Entonces la memoria de trabajo tiene un problema que hace un filtro que dura entre 10 y 20 segundos y no permite más de 7 elementos. Entonces tenemos que ser muy eficientes en que no sobreexplotar la memoria de trabajo. Y una vez que saltamos esa valla en la cual la información sea acotada, sea precisa, tenemos que intentar que esa memoria de corto plazo se vincule con el largo plazo. ¿Cómo lo hacemos? A través del conocimiento previo. Por eso, por ejemplo, para mí era importante saber de dónde vienen, porque yo sé que si les hablo de educación, ustedes van a saber exactamente de lo que estamos hablando.
y lo vinculo con la memoria a largo plazo. Muchos ya estarán pensando, este conocimiento, ¿dónde lo agrego dentro de mi bagaje de conocimientos generales? Entonces, el aprendizaje multimedia, el aprendizaje virtual, se logra cuando podemos acotar bien el trabajo de la memoria de corto plazo y principalmente se integre en el conocimiento previo de largo plazo. O sea, el aprendizaje va a ocurrir cuando integramos el conocimiento que estamos viendo en el corto plazo con el largo plazo. Eso lo logramos de dos formas principales. La primera es construyendo modelos, como dice aquí, modelos verbales y visuales, y la segunda contando historias. Las historias nos permiten alojar en la memoria de largo plazo una especie de organización de los contenidos. Bueno, veamos entonces qué es lo que sería un ejemplo incorrecto dentro de un diseño multimedia. Por ejemplo, esta lámina dice PowerPoint 2.0 y aparece un texto infinito en la cual primero esto me requiere atención, probablemente no voy a entender todo lo que dice ahí, la velocidad de explicación seguramente va a ser más rápida de lo que aparece y finalmente esto nadie lo va a entender. Por lo cual, en una clase, si nos ponemos a leer una PowerPoint de estas características, que quizás es un poquito extrema, realmente no va a haber aprendizaje. Otro ejemplo, ya acotamos un poquito más los textos, pero lo llenamos de imágenes que pueden ser decorativas, pueden ser bonitas, pero realmente cada imagen que aparece aquí nos empieza a saturar la memoria a corto plazo. Empezamos entonces a infoxicarnos, o sea, es mucha información que realmente no la podemos integrar, por lo cual tenemos que acotar esa información. Acá tenemos ejemplos ya un poquito más avanzados de cuál sería un material e-learning adecuado. Tenemos la opción A la izquierda, ¿cierto? Que aparece una figura y un texto, y tenemos la versión B a la derecha que aparece un texto abajo y la figura arriba. ¿Cuál figura es más adecuada para material e-learning? ¿El de la izquierda o derecha? ¿A o B? Teniendo en cuenta que no es importante lo que dice A, sino simplemente visualmente. ¿Qué es lo que para ustedes sería más claro? ¿A o B? No es lo mismo hacer un diseño de esta manera o así, porque el B lo que hace es dividir y saturar un poquito más, cargar un poquito más la memoria a corto plazo. Porque para poder ver y entender, tengo que mirar arriba y después tengo que mirar hacia abajo. Entonces lo que estoy haciendo es fragmentando la información. En cambio aquí lo veo en un solo plano y es más fácil para la memoria asimilarlo. Entonces un detalle tan pequeñito como ese nos puede hacer un cambio en el aprendizaje. Otro ejemplo dice, ¿qué problema tiene esta imagen para el aprendizaje virtual? Acá podemos ver la misma característica en la cual tenemos a la derecha, muy clarito, seguramente es algo de ergonomía, indicando los números de las partes, pero para yo poder entender la parte, tengo que ir a leer acá, a la izquierda. Entonces los pies descansan en el piso, están soportados por etcétera. Entonces, esto nos complica. Lo ideal sería que frente a la parte apareciera la explicación directamente. Entonces ahí tenemos otro ejemplo en el cual si saturamos la memoria a corto plazo, el aprendizaje no ocurre. Y además teniendo claro que ese corto plazo debe vincularse a largo plazo a través de una construcción de un modelo y por otra parte a partir de las historias, ¿no? A partir del storytelling o contar una historia. Bien, entonces la pregunta es, a partir de esto, ¿cuáles serían los procesos más importantes y qué requisitos tienen para mejorar la calidad de la educación virtual? O sea, ya sabemos cómo funciona, que el paradigma de educación en formación virtual tiene que ver con el cognitivismo multimedia y el conectivismo principalmente. Por supuesto, también tiene que ver con constructivismo, pero ¿cómo eso ahora lo recogemos en requisitos ya de lo que estamos hablando como una norma? Entonces hablamos de los requisitos para la formación virtual que están contenidos en esta norma. UNE 66181, que la original creo que es del año 2002 y tenemos por ahí una versión 2006. O sea, ya tiene sus años, pero la verdad que es bastante previsor de lo que está ocurriendo hoy día. Entonces, esta es una norma que especifica los requisitos para la calidad de la formación virtual y pretende, dice, dar transparencia y confianza al mercado de la formación virtual. Y aunque está focalizada en organismos de formación o capacitación, es totalmente integrable a ISO 21001. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Es rescatar estos requisitos específicos de formación virtual para saber cómo lo incorporamos en un sistema de gestión
de organización educativa. Entonces, esta norma nos habla de 5 capítulos, donde los principales son el capítulo 4, marco conceptual, y el capítulo 5 de oferta formativa. En el capítulo de marco conceptual no habla de aspectos generales respecto al servicio, respecto a la satisfacción, y en el capítulo 5 ya nos habla de los procesos. No habla de lo que es un sistema de gestión, que lo tenemos largamente explicado en la ISO 21001, la información que se le entrega al suministrador, y lo más importante es la metodología de aprendizaje. Aquí es donde esta norma nos puede ayudar a mejorar la calidad de la formación virtual. Veámoslo un poquito en detalle cómo funcionaría esto si lo pensamos como proceso. Esta norma nos indica que lo primero que hay que hacer es levantar los requisitos de los estudiantes y parte interesada. No lo dice de esa manera exactamente, pero sí es el lenguaje que tenemos en ISO 21001, entonces lo decimos así. Y eso es el requisito 5.3. Luego ingresa al proceso al diseño didáctico instruccional multimedia o virtual, requisito 5.4, para posteriormente se ingresa al alumno a la admisión, en la cual se le explica las características de la formación, del perfil de egreso, con qué va a contar. Se realiza la clase o la tutoría, como le llama acá esta norma, y finalmente logramos la satisfacción y también recogemos los reclamos. Adicionalmente, esta norma especifica en la parte metodológica, que es el requisito 5.4, todo lo que tenga que ver con recursos tecnológicos y recursos didácticos. Y en línea con lo que son las normas modernas, incluso 21001, nos habla de todos los protocolos de accesibilidad, de manera que tengamos acceso universal y no haya impedimentos, dependiendo si la persona tiene alguna necesidad especial de educación. Por abajo tenemos lo típicamente de un sistema de gestión, recursos, documentación y seguimiento de la formación. Una organización educativa, un instituto profesional, una universidad, un centro de formación, podría preocuparse de incorporar solamente estos elementos, o sea, no montar un sistema de gestión completo como la ISO 20001. Y particularmente yo diría, al menos le pediría que todos los aspectos metodológicos de diseño didáctico, tutoría y recursos tecnológicos y didácticos lo tengan incorporado. Yo le preguntaría a un centro de formación cómo cumple cada uno de estos aspectos. Más allá si se certifica, si establece procesos, solamente cómo cumple. Bueno, estos requisitos de la norma lo podemos integrar con la ISO 21001. ¿Cómo lo podemos integrar? Primero, entendiendo cómo funciona la 21001 como proceso. La 21001 como proceso es parecido a la UNE, es un poquito más extensa, ¿cierto? Tenemos los requisitos de los estudiantes y luego tenemos un largo proceso operativo que va desde la planificación operativa, que puede ser anual o por módulo o por carrera, los requisitos de los estudiantes específicos para ese plan de formación, el diseño de educación, que puede ser el diseño didáctico instruccional, pero también el diseño de mallas curriculares, por ejemplo, o el diseño de productos educativos, por ejemplo, como un libro o una biblioteca. Luego se realiza el servicio educativo, se hacen adquisiciones, ya sea tecnologías, profesionales, se controla el servicio y si el servicio no está conforme, se trata de una manera particular. Finalmente, la satisfacción. La norma ISO 21001 le coloca por arriba procesos de liderazgo, procesos de planificación del sistema, de apoyo y de mejora. Cada uno de estos módulos le coloca un número de requisitos que va del 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, sabiendo que 1, 2 y 3 son introductorios. Entonces ya tenemos el modelo de la UNE 66181, específicamente para virtual, y tenemos la 21001 que ve todos los procesos de una organización educativa. ¿Cómo integramos entonces? En este mapa aparecen todos los requisitos de la 21001 con requisitos y subrequisitos, ¿cierto? 5, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 6.3, etc. La UNE 66181 vendrían a ser los recuadros que están con colores, ¿cierto? Se nota ahí claramente los con color azul, que serían requisitos de sistemas de gestión genéricos, y los requisitos en rojo, que son específicos para educación. Sabemos que en el capítulo 8 de las normas ISO está el corazón de la operación. En este caso vamos a hablar del diseño y desarrollo, de la provisión del servicio, de la admisión, etc. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que vienen de esta norma de formación virtual
para ISO 21001 es primero el diseño instruccional. El diseño instruccional en tema virtual es la dimensión más importante. ¿Ah? Tenemos ahí que debe contemplar primero los objetivos de aprendizaje, el método y actividades. Importante que las actividades estén situadas en experiencias para entornos reales, o sea, estamos hablando de un enfoque constructivista, ¿no? Que el aprendizaje funciona de manera subjetiva por la experiencia que vive el alumno a partir de las interacciones con la realidad. Un aspecto particular de la formación virtual, que el aprendizaje es más bien autodirigido y no lineal, o sea, el alumno tiene libertad de poder ir hacia adelante, volver y retomar nuevamente. El aprendizaje en diseño instruccional debemos propiciarlo colaborativo. Tiene que ser colaborativo porque como tenemos esta barrera tecnológica, tenemos que buscar actividades que generen la colaboración y por supuesto la evaluación del aprendizaje. Las fases generales del diseño instruccional: generamos el contenido, ¿cierto? Base, que podríamos partir de una clase presencial con el contenido. Desarrollamos la metodología de aprendizaje considerando estos aspectos de cómo funciona la mente en corto plazo, en largo plazo, cómo nos saturamos la información. Diseñamos el guión multimedia, que ya viene a ver si ocupamos una PowerPoint, si ocupamos un video, cómo aparece la imagen, si aparece por la derecha, etc. Hay un concepto ahí que es importante repasar, que muchas veces se entiende que mientras más botones aprieta el alumno, más aprende. Eso sería conductivismo, es decir, que mientras hace algo va aprendiendo. Pero no siempre es así, porque si tiene muchos botones, por decirlo así, en realidad lo que está pasando es que se está saturando y no está metiéndolo en la memoria a largo plazo. Bueno, eso respecto a diseño instruccional. Respecto a tecnología, súper importante es que establezcamos los requisitos tecnológicos para los alumnos, o sea, sepamos cuál es, por ejemplo, el ancho banda que necesita por lo menos, qué tipo de computador, qué medios alternativos tenemos, de repente se puede conectar por el celular. Súper importante explicarlo, porque si no produce mucha frustración y problemas. En las tecnologías, entender muy bien cómo vamos a hacer las interacciones a través del proceso. Interacciones administrativas, interacciones técnicas para resolver problemas de la plataforma, interacciones respecto también al proceso mismo de educación. En las tecnologías ya dijimos cómo se administra la tecnología, cómo se administran los contenidos y cómo se comunican. Como las tecnologías nos permiten conectar, ahí hablamos del conectivismo, necesitamos una metodología para gestión del conocimiento, es decir, cómo capturamos la información, cómo la almacenamos, cómo la organizamos y cómo la distribuimos. Muy importante en cualquier interfaz tecnológica es que nos orientemos a la usabilidad y a la experiencia hacia el aprendizaje, o sea, cómo hacemos que esto sea amigable, sea entretenido, sea interesante para el alumno. Las tecnologías nos deben permitir hacer seguimiento a aprendizaje. Si uno utiliza, por ejemplo, paquetes SCORM, el SCORM permite hacer tracking del avance del alumno, ¿cierto? Cuántas veces ha ingresado, en qué estado está, de manera de poder darle retroalimentación. Otro aspecto importante es la documentación. En plataformas virtuales tenemos el documento base, pero podemos hacer link a sitios externos y hablamos ahí de la hipermedia, ¿no? Aspectos de accesibilidad y aspectos de colaboración, cómo trabajamos, por ejemplo, en los foros. El tercer aspecto tiene que ver con el tutor. Lo dejamos un poco al final, pero es el que le da sentido y organiza todo esto. El tutor o el profesor, el docente, actúa como asesor del alumno, organizador, moderador y creador de entornos utilizando tecnologías para el objetivo de aprendizaje. Tiene que tener capacidad de interactividad y comunicación. No me sirve el profesor experto si no sabe comunicarlo, ¿ah? Y sobre todo si no sabe cómo interactuar en estas plataformas tecnológicas. Eso es un desafío, los docentes se tienen que perfeccionar. Tiene que cumplir funciones académicas y también organizativas, organizar un foro, organizar las entregas y todo a través de la plataforma virtual. El docente desarrolla competencias técnicas, que es el contenido, pero también pedagógicas y también sociocomunicativas, porque la interacción, como está, digamos, de alguna forma fragmentada, el docente tiene que ser capaz de motivar la participación para que el aprendizaje también sea constructivista, ¿no? Y finalmente tiene que retroalimentar y dinamizar con diversos elementos, ya sea tecnológicos como pedagógicos. Entonces, estos serían los aspectos particulares que nos entrega la norma de calidad de formación virtual en la educación en general.
Entonces la pregunta sería, ¿cómo involucramos estos aspectos de formación virtual en ISO 21001? Principalmente aquí, en el servicio educativo. Es en el servicio educativo mismo, es decir, donde se admite el alumno, donde se diseña el material y donde se realiza la clase, teniendo en cuenta los recursos tecnológicos y didácticos, donde se integra la norma de calidad virtual. Es decir, una organización educativa podría implementar su sistema de gestión ISO 21001 y si tiene un servicio educativo virtual a distancia, lo incorpora a todos esos requisitos que hemos visto antes, del tutor, de la tecnología, del diseño multimedia, en el servicio educativo. Entonces, terminando ya con la consigna inicial, ¿cómo mejoramos la calidad de la educación virtual? Bueno, la respuesta es con el establecimiento de procesos. Necesitamos procesos sistemáticos, estandarizados, que reúnan las mejores prácticas en enseñanza y calidad. Y tenemos ahí disponible la ISO 21001 y la norma UNE 66181.